virtual de ciencia y tecnología. La verdad es que es muchas gracias a todos por, como siempre, el hecho de que a estas horas de la tarde, en momentos duros y difíciles, pues cojáis y decidáis compartir con nosotros este rato. La verdad es que es muy bonito porque yo pensaba decir, como decíamos ayer, como decía Fray Luis de León, cuando después de una temporada perseguido por la Inquisición y en las cárceles de la Inquisición, volvió a dar clases en la Universidad de Salamanca y, bueno, la verdad, era perseguido por ser erasmista y la verdad es que en la novela del hereje de Delibes se describe muy bien una peste que la verdad que, en fin, viene bien recordarlo porque es una descripción realmente preciosa. Pues entonces, como decíamos ayer, que también lo decía Unamuno, o lo dicen que lo dijo, no sé si lo dijo o no lo dijo exactamente, cuando volvió otra vez, después de haber pasado una temporada desposeído de su rectorado de la Universidad de Salamanca. La verdad es que es una maravilla poder presentar hoy aquí un ciclo que, según nuestra Ana Laguna, lo ha bautizado el ciclo COVID-19. La verdad es que presentamos hoy al profesor doctor Hernández Aguado, catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández, con una conferencia que es la COVID-19, la sanidad después del huracán. La verdad es que a mí me parece importante porque, bueno, para preparar un poco lo que tenía que decir, porque yo soy de un punto de vista muy alejado de la medicina, pues cogí y me leí o escuché una presentación que hizo en la Fundación Ortega Marañón, que es excelente. Enhorabuena. No se puede hacer mejor. Una persona que ha tenido puestos de responsabilidad en la gestión de la salud pública, pero que es catedrático de salud pública, pero que además es un asesor, ha sido asesor de un montón de cuestiones, explicó de una manera tan buena por qué no o por qué sí, y qué cosas había fallado, que es lo que todo el mundo que somos, digamos, ciudadanos se piensa siempre. La verdad es que habla de la crisis sanitaria en España, habla luego de la Ley de la Salud Pública del 2011, que nunca se llegó a implementar en su totalidad. La verdad que son aspectos importantes y sobre todo de aquellos atisbos que hubo de amenazas en el 2002 con el SARS, el 3, la gripe aviar, en el 2009-2010, luego el 2014 el ébola, etcétera. Una serie de el H1N1 en el 2011, la gripe, todo este tipo de cosas que llevaron a tomar unas medidas que fueron a veces no demasiado bien entendidas. Bueno, yo diría algo así como cuando la famosa anécdota de que viene el lobo. Esto lo explicó muy bien y yo creo que realmente yo me quedé sorprendido porque es la mejor explicación que he visto y he visto muchas estos días. Lo presenta un moderador de lujo, el profesor doctor Álvarez Dardet, que es catedrático de Salud Pública de la Universidad de Alicante, director de la Gaceta Sanitaria, ha sido director del Journal of Epidemiology of the Community Health, un gran investigador con más de 300 papers, gran cruz de sanidad. Bueno, ha sido director de múltiples actividades de tipo... Es, en definitiva, yo lo que llamaría es un académico de la salud pública. Y la verdad es que una cosa, es gran cruz de sanidad, ha dirigido tesis. Es curioso porque me estaban contando ahora que Álvarez Dardet y Hernández Aguado, los dos hicieron la tesis simultáneamente. Es curioso porque es importante, es una coincidencia también a resaltar. Este ciclo COVID-19 empieza hoy con esta conferencia, el COVID-19, la sanidad después del huracán, y vamos a continuarle con algunos aspectos como enseñanzas ambientales del COVID. Todo el mundo está casi convencido de que algo tiene que ver el medio ambiente y el profesor Alcina el próximo día 2 de junio nos hablará de este tema. La ecología en tiempos de pandemia del profesor Valladares del Consejo, que es la verdad que estos días ha saltado en la red porque tiene unas ideas importantes, cómo hemos destrozado de alguna manera la posibilidad de que haya vacunas naturales y demás, y todo ello en relación con la deforestación, la destrucción ambiental, todo ello. Y también tenemos invitados al profesor Esteban Domingo del Consejo y Carlos Briones, ambos del Centro de Biología Molecular, y del Instituto de Salud Carlos III, otra persona que todavía está por confirmar, para que nos hablen de virología a finales del mes de junio. Todo ello intentando traerles a ustedes lo mejor que podemos para que esta aula de ciencia y tecnología en este momento continúe.
Debo de decirles también que, bueno, una pequeña referencia a que vamos a continuar nuestras actividades en cuanto podamos. La verdad que unas actividades que teníamos programadas, lamentablemente tuvimos que aplazarlas por las razones que ustedes conocen. Y la verdad es que, bueno, teníamos preparado cosas para la vida a través de los ojos de la doctora Lillo, que se dio, y luego ya venía una de Ingeniería Biomédica, de Ana Martín y de María Teresa, que digamos, María Teresa Redonda, perdón, que no se ha podido dar, y tenemos pendiente un matemático muy importante, un chico joven, un buen matemático, premio en este momento, premiado a nivel de toda España y Europa, sobre matemáticas e informática cuántica. Tenemos la conferencia de un modelizador del clima, el profesor Douglas Reyes, bueno, Fernando Maestre, bueno, etcétera. Tenemos programación. Yo lo único que les deseo es que ahora pasen un buen rato y perdonen sobre todo que les haya importunado contándoles esto que estamos preparando, que en definitiva será para todos ustedes. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Álvarez Arlet. Muchas gracias, Salvador. Yo encantado de estar aquí. De hecho, mi última actividad presencial en la Universidad de Alicante fue, antes de volver ahora con vosotros, fue en una actividad de la sede en Alicante y estoy muy contento de repetir en este medio. Ildefonso, que será quien vaya a tener la palabra en un momento, como ha dicho Salvador, nos conocemos hace mucho tiempo y hemos tenido momentos de trabajo en común y de trayectorias muy conjuntas, y esto a mí me ha gustado mucho. Como yo, es catedrático de salud pública y de medicina preventiva. Bueno, lo veis en la pantalla, obviamente la gran diferencia entre nosotros dos es que él es mucho más guapo, pero esto se le pasará con la edad. Luego, otra diferencia es que mientras que yo tengo una tesis doctoral, él tiene 2 tesis doctorales. ¿Por qué? Porque es un hombre apasionado por la salud pública y apasionado por la política. Y si algo te apasiona, tienes que estudiarlo. Entonces, él hizo una tesis doctoral en ciencia política y tiene, por lo tanto, derecho a utilizar 2 colores en el gorro, en el billete de doctor. Tiene 2 tesis doctorales. Se oye una música de fondo que estaría bien que tenga en su casa apague el vídeo. Sí, que quite los micrófonos, por favor. Ahora no se oye, parece ser. No, ya se ha callado. Ildefonso, además de tener una trayectoria académica muy interesante y diversa, como ya he dicho, ha sido, en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue director general de Salud Pública y es una persona que siempre le ha gustado muchísimo la vertiente política, porque la sanidad es un tinglado, como estamos viendo todos en estos días, tan complejo y tan grande que realmente para moverlo, no solo los servicios sanitarios, sino también toda el área de prevención, hay que interesarse por cómo funciona la política, ¿no? Y nada más, vamos a empezar ya. Yo no sé, Ildefonso, si antes de empezar con las primeras preguntas, ¿quieres decir algo? No se oye, Ildefonso. Activa el micrófono. Sí, lo tenía apagado por el ruido. Decía que sí, que estoy muy agradecido porque me deis la palabra. Siempre es una alegría para mí participar en mi primera universidad, que es la Universidad de Alicante, y estoy muy agradecido por la invitación. Quería decir que aunque no seas de medicina, Salvador, tú, por ejemplo, facilitaste la colaboración entre la Escuela de Salud Pública de mi tierra, de Menorca, con la Universidad Menéndez Pelayo, y propiciaste el que se hicieran actividades de salud en la Menéndez Pelayo, lo cual estamos siempre en la comunidad de salud pública agradecida por ello, ¿no? Y hoy es una alegría volver a verte a ti, a Ana también. Muchas gracias, Ana, por la invitación y dispuesto a lo que me pregunte Carlos, que es la forma en cómo habíamos quedado que íbamos a trabajar. Muy bien, pues empezamos. La primera pregunta así es, ¿lo viste venir todo esto que ha pasado? ¿Sí o no? Yo confieso que yo no lo vi venir. No,
no lo vi venir. Yo, para estar seguro, voy mirando las notas que tengo. Es cierto que cuando repaso las notas de enero y febrero, veo que en algunas declaraciones que he hecho a la prensa y en las notas que tengo fechadas en mi cuaderno, que dije que, como toda emergencia de salud pública de importancia internacional, cuando la OMS la declaró, que fue el 31 de enero, como toda emergencia de estas características, como ha habido otras desde 2005, que es cuando se aprueba la última versión del Reglamento Sanitario Internacional, pues es preocupante. Yo siempre decía, esto es preocupante, no es cualquier cosa, pero me pasa como a ti. A pesar de que no era preocupante, sí que es verdad que mentalmente había alguna resistencia que nos hiciera pensar que esto iba a tener la magnitud que ha tenido. No nos creíamos, hay que decirlo, las cifras de gravedad. Y lo cierto es que la diferencia que tiene con otra pandemia como la que me tocó gestionar a mí en el Ministerio de Sanidad, que fue la de la gripe A, H1N1, es que diferencias que parecen escasas en términos de gravedad, a nivel de millones de personas, esos porcentajes hacen que el sistema sanitario se desborde o no se desborde. Y esta es la clave. Lo que ha pasado ahora es que esas pequeñas diferencias, a ver, son diferencias serias en cuanto al porcentaje de hospitalización que tiene la gripe en la peor temporada y el SARS, la COVID-19, pero va del 2 al 5%. Quiero decir, no son cosas... Pero claro, estos porcentajes en términos poblacionales hacen que se desborde el servicio. Y, insistiendo en la respuesta, puede haber sesgos de conocimiento, formas de expectativas exageradas, por un lado, de que esto no iba a pasar, lo que fuera, que nos llevó a no darnos cuenta. Yo solo tengo registrado que empecé a estar muy preocupado fue a principios de marzo, que tengo anotado que me estuve estudiando la ley de alarma, excepción y sitio. Me la estudié, me la vi y dije, aquí en alarma pone en el artículo tal letra C para crisis sanitarias. Y dije, y en ese momento pensé que al gobierno no le quedaba más remedio que usarla. Pero ya te digo que eso no fue hasta, digamos, la primera semana de marzo. ¿Teníais en la UMH, en los programas de salud pública, en las diferentes carreras, un tema sobre preparación para las pandemias? No. Lo cierto es que en la aproximación a las enfermedades transmisibles, desde los programas y también en los másteres, ha ido perdiendo peso en favor, digamos, de otros contenidos. Y hay que decir que no son... tenemos incluido una práctica sobre investigación de un brote epidémico, pero no hablamos de las cuestiones de preparación. Es cierto, y eso hay que tenerlo en cuenta para rectores y para vicerrectores, que los contenidos de salud pública han ido reduciéndose sistemáticamente en favor de otros. Esperemos que un efecto de esto sea que se le dé más importancia. Hay que meter en muy pocas horas unos contenidos de extraordinaria magnitud. Muy bien, pues pasamos ahora a la gestión general del brote. La primera pregunta te la hago porque está muy de actualidad en el día. O sea, ¿cómo ves la crítica que se hace desde la derecha a el gobierno de haber permitido la manifestación del 8M? Bueno, vamos a meternos en un jardín, parece, ¿no? Veamos, desde el punto de vista científico, digamos, punto de vista de la ciencia epidemiológica, todos los trabajos que han aparecido, hay uno último, bastante reciente, creo de la semana pasada, que hacía una revisión del estudio de todos los brotes, todas las agrupaciones de casos que ha causado el SARS-CoV-2. Es decir, que ha estado recogiendo todo lo que hay en la literatura, la mayor parte procede de China, y la mayor parte de la transmisión de este virus se produce en espacios cerrados.
Afortunadamente, y eso es bueno porque estamos al final de la primavera y los comienzos del verano, en espacios abiertos la posibilidad de transmisión se reduce mucho. Por tanto, esto es lo que nos dice la percepción, el conocimiento epidemiológico. Lo que nos dice también el estudio de tráficos humanos en las ciudades y concentraciones humanas, nos dice que en una ciudad como Madrid, donde la manifestación tuvo pues 100 y pico mil personas, en un día concreto y durante 2 o 3 horas, si consideramos todos los movimientos de personas, hay millones de desplazamientos diarios en el transporte público cerrado durante una duración superior a 15 minutos. En esos momentos no se llevaba mascarilla. También en Madrid hay censados al menos, en la ciudad de Madrid, sin contar su área, habrá más de 15.000 bares y restaurantes, donde lo normal es que las concentraciones de personas sean amplias, sobre todo en los bares, en las barras. Cualquiera que yo estuve trabajando en el ministerio y todo alrededor del ministerio, en la zona de Atocha, se puede ver, ¿no?, cómo funcionamos. Hay un montón de empresas trabajando en Madrid, muchos sitios que se llaman coworking, donde las salas de reuniones, en una de ellas estuve yo, estábamos 15 personas muy, muy cercanas. Es decir, que si uno cuenta en esas semanas todas las posibilidades de transmisión, el atribuir específicamente a un hecho como este el desencadenante de la pandemia en España es muy atrevido. Yo, la verdad, lo veo como una pérdida de tiempo. Que una serie de servidores públicos estén trabajando haciendo un informe, que no voy a entrar en su calidad, que ya se ha puesto en evidencia, que una juez está emitiendo a trámite una denuncia de este tipo y que le dediquen tanto tiempo, habiendo tantas otras cosas que hacer, tantos retrasos judiciales acumulados, tantas cosas que hacer, yo lo veo realmente preocupante. Es una de las cosas del mal gobierno. Tenemos mal gobierno en España en todos los ámbitos. Y en la justicia y en los cuerpos de seguridad también hay mal gobierno. Y es una de las asignaturas pendientes que la pandemia pone en evidencia. Todas las costuras se abren y esta no ha necesitado la pandemia para abrirse porque estaba muy abierta, ¿no?, la del mal gobierno de la justicia en España y el mal gobierno de los cuerpos de seguridad. Pero yo creo que este es un hecho más que demuestra ese mal gobierno. Antes has hablado de que te repasaste la legislación sobre el estado de alarma que está ahora mismo en el centro del debate político. Y no es raro porque realmente lo que estamos haciendo en España es intentar aplicar las medidas, las únicas que tenemos, que sabemos que funcionan, que son medidas desarrolladas en China por un país autoritario y con un pasado confucionista. Y ahora nosotros lo queremos aplicar a un país católico que nos perdonan los pecados, y ya sabemos que los católicos somos los más gamberros del mundo porque podemos hacer lo que queramos, que luego se lo decimos al cura y nos lo perdonan. Y esto supone realmente meter con sacacorchos las prácticas de confinamiento. Y a mí no estoy de acuerdo, ni mucho menos, con lo que está planteando irresponsablemente la derecha española, pero ¿qué opinión tienes tú del estado de alarma en la actualidad? Bueno, en general, una de las cosas que más le asustaba a uno era pensar que se conculcaran derechos fundamentales. En ética de salud pública siempre nos preocupamos mucho de que hemos de utilizar las medidas que menos molestias causen al individuo, que menos interfieran con su vida corriente. El criterio de proporcionalidad que se aplica en los marcos de ética de salud pública nos dicen siempre eso. Haga aquello que menos sea proporcional en las medidas. ¿Qué ocurre con la salud pública? La salud pública tiene una ley de medidas especiales de salud pública, es una ley muy corta, tiene 4 artículos, y es del 1986. Es una ley orgánica porque, como establece la Constitución, solo las leyes orgánicas, voy a decir una cosa, es un poco temerario que yo hable de derecho porque no es mi área, si hay un mejor criterio en la sala, pues ya me corregirá. Estoy diciendo, leyes orgánicas son las que pueden afectar al desarrollo de los derechos fundamentales.
derechos y libertades, del título 1 de la Constitución. ¿Cómo hacíamos en salud pública? Pues por la ley de procedimiento de la judicial se asignaba al juzgado de lo contencioso administrativo cuando una persona en salud pública quería interferir con los derechos de una persona. Me explico. Un tuberculoso bacilífero que se niega a tratarse y que quiere seguir de viaje y se quiere incluso pues meterse en un tren, ¿no? Pues ante esta situación, Salud Pública lo que hace es emitir una intervención de inmovilidad a esta persona, pero para ello debe ir al juzgado. Y el juez de lo contencioso normalmente lo aprueba. Esto lo hemos usado en Salud Pública, no es raro, pero es para individuos. Si ya tenemos que hacer que personas sanas se queden en su casa, esto es una disrupción máxima. Estamos impidiendo la libre circulación y no queda más remedio que utilizar el estado de alarma. ¿Qué ocurre? Que hay ahora muchas personas, incluso gente del campo jurídico, que está diciendo que puede hacerse esto de otra forma. La verdad es que no hay otra forma de hacerlo. La única ley que puede impedir el derecho de circulación es el estado de alarma. Y después otras graduaciones todavía más estrictas, ¿no? Se invoca la Ley General de Salud Pública o la Ley de Medidas Especiales. La Ley de Medidas Especiales no puede utilizarse para masas. Está reglado, está tasado que debe ser el juzgado de lo contencioso. Y no se va a ir a un juzgado de lo contencioso a ver si usted permite que se inmovilice a toda Castilla-La Mancha, por ejemplo. Eso no es procedente. No se puede hacer. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que se está diciendo esa cuestión por una cuestión, yo creo, política, porque realmente desde el punto de vista legal lo que cabe es modificar las leyes. Y hay alguno que ha dicho, vamos a modificar la ley de salud pública por un real decreto ley, por un decreto ley. Pero es que los decretos leyes en derecho no pueden afectar tampoco a derechos fundamentales. Son normas que se utilizan en periodos de urgencia, el Real Decreto Ley de 2012, que suprimió el derecho a la asistencia sanitaria de los inmigrantes, por ejemplo, y de otras personas, fue un Real Decreto Ley. Pero eso no puede afectar a derechos fundamentales que están en el título 1. Resumiendo, no hay otra forma de seguir en la desescalada, lo cual no suponga que hay que criticar el que no se haya previsto que se vayan abriendo otros caminos judiciales quiero decir, no, legislativos, para poder afrontar lo que viene de futuro, porque si no habrá un escalón. En un momento pasaremos de que te pueden decir que no salgas de casa a que no te pueden decir nada de nada. Y, por lo tanto, tiene que haber una preparación en esa línea. Bueno, se ha dicho también que la ciencia no ha estado a la altura en España, que realmente, bueno, no ha estado a la altura porque no se podía estar a la altura. Realmente hemos tenido la obligación de actuar sin que hubiera evidencia científica seria sobre las cosas que se ponían en marcha. De hecho, a mí me encanta una frase que se ha dicho estos días, que es, hemos pasado de hacer medicina basada en la evidencia a hacer medicina basada en existencias. O sea, se recomendaban lo que se podía y lo que había, ¿no? Yo creo que esto plantea un límite al conocimiento científico que creo que es interesante, pero yo lo que te quería preguntar, porque me ha llamado mucho la atención el fraccionamiento que había en la inteligencia española, o sea que todo el mundo se sentía con derecho a ser experto de la radio menganita o de la televisión sultanita y iba y contaba su rollo sin el más mínimo pudor. Y, por ejemplo, las pugnas, no ha habido realmente debate en el sentido académico, pero sí ha habido pugnas por asesorar al mío entre epidemiólogos y modelistas, por ejemplo. Yo creo que eso ha sido, a mí por lo menos me ha llamado mucho la atención, ¿no? La fuerza que han cogido tan enorme los modelistas en España, habiéndose, como se han equivocado, todos en todas las predicciones. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, hay un trabajo hecho por Beatriz González, catedrática de la Universidad de Las Palmas de Economía, sobre la volatilidad de la ciencia durante este tiempo. Creo que es interesante, está en el blog de AES, de la Asociación Española de Economía de la Salud, en AES, y yo soy coautor de eso, pues suena mal que lo diga, pero el trabajo es bien de ella.
en el que hace un análisis de esa volatilidad de la ciencia en cuanto a esa acumulación de pronto de expertos, muchos de ellos con una enorme intención y capacidad para hacerlo, otros por otros motivos, por el que sea. Pero bueno, yo creo que lo que pone en evidencia esto es, por un lado, es cierto que no teníamos evidencias, Carlos, pero hemos de recordar que la salud pública siempre trabaja con evidencias limitadas y por eso tiene lo que se llama el principio de precaución. El principio de precaución es, no tenemos un conocimiento suficiente, pero parece que debemos hacer esto. Esto nos ha pasado con los tóxicos. Hay este tóxico, parece que produce defectos congénitos. Oye, no hay evidencias de que lo produzca. Bueno, no habrá evidencias, pero hay indicios. Por lo tanto, se suprime ese tóxico o ese fármaco porque si no, podría ser los efectos que ya no hay vuelta atrás. Ese es el principio de precaución que se aplica también en situación de pandemia. Pero lo que volvía, la dispersión de la ciencia, ese es un hecho de los tiempos y que tiene que ver también con la pérdida de instituciones colaborativas en red y que estén propiciadas por los gobiernos. En España la Ley de Salud Pública no se ha cumplido, es una de las cosas de mal gobierno que tiene España, que tiene leyes benéficas pero que no se cumple por los propios gobiernos. Pero aquí hay una cosa que hay que destacar. En España hay capacidades técnicas muy buenas. A pesar de la poca inversión en investigación, el nivel de investigador español por unidad de inversión es alto. No he hecho la comparativa, pero creo que lo podemos adivinar, que a igualdad de inversión, la capacidad técnica de las universidades españolas es buena. ¿Qué es lo que ha faltado, por ejemplo, de respuesta a esta pandemia? Pues una agencia de conocimiento de salud pública. ¿Qué hace una agencia en esta situación? ¿Qué es lo que hace? Aglutinar a toda la inteligencia de una forma eficiente. ¿Qué quiere decir? Oye, que hay muchos que hacen modelos. Pues bajo la coordinación colegiada de 3 o 4 personas, los miran cuáles son los mejores y ofrecen a las autoridades el que creen que es el mejor. Oye, que hay que hacer una recomendación sobre mascarillas. Pues se reúnen los mejores en red. Eso es como estaba diseñada la Agencia Española de Salud Pública en el anteproyecto de ley. Y además estaba en red, ¿de qué forma? De forma descentralizada. No tiene que estar en Madrid, ni tiene que haber ladrillo. Puede estar en Teruel, lo poco que haya de gestión, o puede estar en Morella o puede estar en Alcoy. Nos da igual. Lo que sí tiene que hacer es coordinar muy bien centros, universidades, investigación. Después habrá formas de compensaciones a quien haga las colaboraciones. Veamos que algunas son contingentes. Un día vamos a necesitar expertos en una enfermedad emergente que nos produzca el cambio climático. En ese momento, una agencia de esas características juntaría a los mejores del país para ponerlos a trabajar en beneficio quizás de una comunidad autónoma que sería Andalucía, porque el problema está en Huelva, por poner un ejemplo. Eso es lo que creo que ha faltado, canalizar todo el caudal de inteligencia y capacidad técnica del país para ponerlo de forma eficiente y rápida al servicio de las necesidades que tenían los gobiernos autonómicos y el central. Luego, otro eje de fraccionamiento sobre todo el discurso ha sido el eje de fraccionamiento político. O sea, hemos tenido como han dicho por televisión que Cataluña hubiera tenido muchos menos casos de COVID si hubieran sido independientes. O, por ejemplo, el papel de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no quiero ni nombrarla para no hacerle todavía más propaganda. O sea, yo creo que ha habido una utilización política de la epidemia salvaje, ¿no? Y que esto ha producido muchísima confusión en la población y no poca animadversión y malestar entre la gente. Quiero decir, la respuesta de la población española, a mi juicio, ha sido modélica. La gente se ha quedado en casa y ha aguantado el chaparrón, pero sin embargo, claro, le comen la oreja por los medios, los políticos, diciendo inconveniencias, y esto es un problema. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? No, una evaluación de lo que ha pasado y de qué políticas han podido tener un mejor o peor papel en controlar la pandemia es realmente difícil. Una cuestión
de dificultad científica alta y necesita unos exámenes minuciosos de mucho tiempo. O sea, no es fácil. Va a costar hacer ese análisis de las políticas públicas frente a la pandemia. Dicho esto, yo discrepo yo creo que la población ha sorprendido como dices tú, en una respuesta extraordinaria, pero después tenemos un problema en España, lo que tú estás diciendo, y es que se utilice, yo creo, a mí no me gusta decir políticamente, porque la política en teoría sería la forma de mejorar el bienestar de las poblaciones. Yo diría sectaria, ¿no? O partidista. Sí. Esta forma de buscar partidistamente un beneficio ante cualquier desgracia no es nuevo en España. Desgraciadamente llevamos un tiempo en que el terrorismo se ha utilizado de una forma partidista, se ha utilizado atentados de forma partidista y se utilizan demasiadas cosas de forma partidista. No es bueno, no es saludable. Una sociedad saludable tiene que ser más exigente. Seguramente España tiene un problema que nadie lo dice. Bueno, lo dicen algunos, pero no tiene mucho eco, quiero decir, y no tiene mucho eco porque uno de los problemas que tenemos es el derecho a la información veraz. No tenemos unos medios de comunicación a la altura. La mayor parte de los medios publicados en prensa escritos, si uno los lee cada día y lee sus portadas, dan miedo. O sea, realmente da miedo porque no contribuyen a un análisis crítico de las situaciones. La crítica es imprescindible. ¿Qué nos vamos a decir nosotros con los que estamos en la universidad? Pero una cosa es la crítica saludable y otra cosa es lo que estamos viendo continuamente. Yo creo que ese es un problema de salud en España. Un problema de salud, tenemos unos medios de comunicación, desgraciadamente tengo que decirlo, insalubres. Se lo digo a ellos también cuando hablo, que se lo tienen que hacer mirar. ¿Por qué? Porque he visto asociaciones de prensa que han sido capaces de saltar como un resorte cuando un político le ha dicho algo a un periodista, pero no han saltado nunca como un resorte cuando ven un montón de periodistas que son unos chantajistas, que son una gente que está en las cloacas y sigue participando en programas de televisión. Cuando uno ve esto dice, entonces, ¿para qué están los colegios profesionales y para qué están las asociaciones de prensa? Muy bien, quería decirle a la audiencia que pueden empezar ya por el chat a hacer preguntas y que yo se las iré transmitiendo a nuestros invitados. Y ya para ir cerrando esto, Ildefonso, después del huracán, que está claro que esto nos ha puesto de cara una cuestión, y es que España no tiene los servicios de salud pública que necesita. ¿Cómo podemos solucionar esta situación? Hay algunas cuestiones que yo creo que son interesantes que nos ha mostrado este desastre que estamos padeciendo. Y es, por ejemplo, los sanitarios han tenido una capacidad de autoorganización sin dirección extraordinaria. Aunque no tuviesen órdenes, eran capaces los gerentes de primaria, en enfermería, en organizarse para hacer áreas COVID, no COVID, hacerse sus equipos. Han tenido la capacidad de organización. Eso nos dice una cosa que la usamos poco, y es que si participa la gente en la toma de decisiones, los sistemas de participación, que eso es una cuestión de la profundización democrática, funcionan mejor las cosas, porque ellos se sienten partícipes. Lo decía esta mañana Beatriz González en un webinar que hacían en Canarias. Decía, como dicen muchos, el burnout, el quemarse de los profesionales, desaparece cuando participan en la toma de decisiones. Ha habido hospitales donde los neonatólogos se han puesto a cuidar UCIs de ancianos, donde ha habido oftalmólogos viendo radiografías. Oye, se han organizado perfectamente. Es decir, cuando se comparte la idea, se hace una participación en la toma de decisiones, va muy bien. Esa nueva forma de más flexible, más versátil, más polivalente de trabajar en salud, la tendremos que mantener. Por ejemplo, esto es una idea de futuro. Sabemos que la telemedicina no puede llenar todo, pero sí tiene una parte que puede funcionar. Allí donde pueda funcionar la tendremos que hacer. ¿A santo de qué tenemos que ir al centro de salud para cualquier cosa? Incluso para una receta, si me la pueden hacer viendo a la cara, me pueden decir cómo tengo la tensión arterial, a un hipertenso como yo, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, ese tipo de cosas se podrían tener que arreglar de otra forma. Pues ya que estamos, dejémoslo ahí. Cuidemos en las universidades y cuidemos en la especialidad a los profesionales sanitarios. El papel de la enfermería, por ejemplo, que vuestra universidad tiene enfermería, el papel de la enfermería se ha demostrado clave, pero no lo hemos cuidado bastante.
Las enfermeras tienen unas capacidades en salud comunitaria extraordinarias y en salud pública, porque salud comunitaria es salud pública, que al fin y al cabo. ¿Quién hace la prevención de ancianos? ¿Quién puede hacer el seguimiento de contactos ahora? Mejor, enfermería. Por lo tanto, cuidemos a los profesionales de salud. Muchas veces yo digo, estos contratos que tienen y que la gente contratos basura no deben existir más. Tiene que haber estabilidad en el empleo. Cuidado, no confundir con digamos, algunos sindicatos profesionales que lo que quieren son contratos para siempre. Yo creo que eso tenemos que incluso perderlo en todos los ámbitos. Si alguien no funciona, también tiene que haber mecanismos de gestión pública para que el que no trabaje también apartarlo, lateralizarlo, porque si no implica... Vaya golpe le da al ordenador. Si no implica todo el conjunto de los demás. También hay otra cosa que tendremos que hacer y es pensar en salud pública. Ha subido en la agenda, la salud ha subido en la agenda política. Bien, está bien que suba. Ahora hay que consolidar eso. Y en salud pública quedan muchas cosas que hacer. Tenemos menos de un epidemiólogo por 100.000 habitantes. Más allá de 100 casos en la Comunidad Valenciana o de 150, no podían contenerse. O sea, teníamos recursos para contener unos 100 casos. Por encima ya había que ir a mitigación, a cerrar. No éramos capaces de contener. ¿Por qué? Porque no teníamos recursos. Se ha despreciado la salud pública sistemáticamente y en algunas comunidades autónomas se han estado destruyendo las instituciones que la hacían. Por lo tanto, este es otro cambio que tendremos que hacer, ¿no? Es decir, que en salud hay muchas cosas que hacer, en el resto de la sociedad también. ¿Qué es lo que yo creo que es criticable de la gestión de la pandemia? Pues yo creo que es criticable una parte de la comunicación, podemos entrar en ella. No estoy hablando del doctor Simón, a quien le tengo aprecio, y estoy hablando más bien de algún marco de comunicación y algunas formas de comunicación. Pero una de las cosas que no me quiero olvidar es que no se ha incorporado el eje de equidad y el eje de los daños sociales de la respuesta a la pandemia. Es decir, no ya, por ejemplo, que se haga con una perspectiva, digamos, matricéntrica o urbanocéntrica. No se ha incorporado la innovación social a la hora de tomar las medidas de confinamiento. De forma que la gente de los pueblos decía, estos piensan en ciudad, nos están aplicando las mismas líneas que tiene un área metropolitana. Pero es que también las mismas líneas no se ha tenido en cuenta el tamaño de las viviendas, no se ha tenido en cuenta las cuestiones de violencia de género lo suficiente, no se ha tenido en cuenta los déficits en educación que tienen las familias que no pueden conectarse a Internet. Es decir, que hay una serie, y esto es una cuestión que vamos a tener que afrontar en este periodo. Por lo tanto, y ahora que también tendremos que prestar atención a esa segunda onda epidémica de los efectos sanitarios directos, la gente que no ha ido a salud ni se ha ido a operar. Hoy también estaba Beatriz González viendo las listas de espera, se congelaron algunas en septiembre, otras han aumentado, hay problemas que atender, hay gente que no ha querido ir al hospital teniendo un ictus, hay gente que tiene problemas mentales que han empeorado, es decir, hay un montón de efectos sanitarios directos por cómo estaba la sanidad y los indirectos, que son todos los problemas de salud derivados de problemas de pobreza, inequidad, violencia de género, que además las mujeres han sido las mayores cuidadoras durante este periodo, etcétera. Es decir, esa serie de cosas también habrá que afrontarlas. Perdona si hablo rápido, pero es que quería dejar espacio para la participación. ¿Quién, a tu juicio, tiene que hacer ahora el seguimiento de contactos? Yo creo que la atención primaria, sobre todo con una participación alta de enfermería y en coordinación con los servicios de salud pública, es una ocasión importante para que esa colaboración que suele haber en las áreas de salud entre salud pública y atención primaria se estreche y trabajen más coordinadamente y que establezcan mecanismos de futuro para una mejor automatización de la información, un mejor trabajo conjunto y una mejor planificación. Eso se puede hacer perfectamente. Y una última reflexión que te pediría, y luego empiezo a plantear las preguntas del público. Tú y yo hemos crecido en un ambiente intelectual en el cual lo que se hacía en la salud pública inglesa y en la salud pública estadounidense era el referente, eran los mejores. Queríamos publicar en sus revistas. Tú y yo dirigimos con mucho orgullo una revista de salud pública inglesa. Y ahora
ha sido tan desastre o más que en España. ¿Qué opina? ¿Qué papel está jugando la salud pública académica en la gestión o en la cogestión de la epidemia? Creo que nos hemos alejado de la realidad social y no hemos integrado la complejidad de las sociedades modernas, no la hemos integrado bien en la salud pública. El otro día oía a Daniela Parra, de vuestra universidad, decir, ha faltado innovación social, y yo creo que tiene toda la razón. Es decir, muchas de las cosas que hacemos es tener evidencias, pero después para implementarlas no sabemos hacerlo, porque no conocemos, no tenemos toque social, nos falta. No lo voy a decir por la Universidad de Alicante, no por nada, sobre todo porque es una universidad que tiene integrada, por ejemplo, la sociología en la salud pública, pero estoy hablando en términos globales, en términos generales, lo que tú me decías. No hemos sido capaces de integrarlo de una forma intensa a otras profesiones. Fíjate que la gente de derecho tampoco la hemos integrado bien en salud pública, cuando muchas de las normativas que pueden facilitar la acción preventiva también tienen que ver con el derecho. Estoy hablando desde bebidas azucaradas al tabaco, a la regulación de químicos, ¿no? Quiero decir, hay muchos temas en los que un trabajo conjunto es necesario. Y yo creo que ahí nos ha faltado a los británicos y a nosotros. Bueno, ¿alguna pregunta? No, pues entonces, si no hay ninguna pregunta, hay una pregunta de Vicente Usá. Qué alegría de verte por escrito. Vicente Salva Costa. Vicente Salva, no, es otro Vicente. Bueno, yo estoy leyendo la pregunta, Carlos, una que dice, ¿cuál cree que son las claves para el desconfinamiento o un control de la epidemia con más garantías de éxito? Aquí se produce una supuesta discusión, que no supuesta porque la hay, entre la perspectiva más económica, diciendo hay que reabrir pronto los negocios, y la perspectiva sanitaria. Yo creo que van juntas porque la seguridad sanitaria es la garantía de que todo lo demás vaya bien. Por lo tanto, están foros de empresarios hablando de este asunto y yo creo que están convencidos de que, algunos, están convencidos de que es necesario que rodemos bien el sistema de detección y que rodemos bien el sistema de trazabilidad de contactos. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a permitir ir caminando y circunscribiendo cualquier brote a sitios pequeños, es decir, a pocos casos, a si acaso como mucho, a un barrio, que no volvamos a tener que tomar medidas demasiado drásticas. Eso es importante para todo. Y por ahí los primeros pasos de la desescalada deben ser con más seguridad que los siguientes. Es decir, yo creo que hemos de empezar más lento y después acelerar. Puede ser, podría ser que pudiéramos empezar rápido y no pasase nada, dependiendo, pero no lo sabemos. Y hay algunos brotes, como el que ha pasado en Ceuta, por ejemplo, que ahora les hacen dudar en si vuelven a fase 0, o el que ha pasado en Lérida, que no es muy grande, pero un cumpleaños de 20 personas, han infectado todas. Afortunadamente lo hemos detectado. Esperemos que detectemos todos, porque si uno de 20 personas no lo detectamos y 20 personas en un área metropolitana no detectadas si son asintomáticas, o hasta que sean asintomáticas pueden causar muchos casos. Con esto lo que quiero decir es, reforcemos, no tengamos problemas en reforzar bien organizativamente o bien con contrato al servicio sanitario y a partir de ahí todo vendrá mucho más fácil. Si tenemos la clave de que somos capaces de detectar muy pronto los casos y controlarlos, lo demás irá bien. Tiene que ir por ahí. Por eso cuando decía el director de la OMS, test, yo también decía, añado, con cabeza, con inteligencia humana, y eso es personal. Muy bien, pues no he dicho antes en la presentación, que se me ha olvidado, pero Alfonso es uno de los expertos que va a participar en la Comisión de Reconstrucción de España, que hay en el Congreso. Te deseo toda la suerte porque realmente hay una tensión en esa comisión enorme. Que te vaya muy bien y gracias a todos por asistir.
Muchísimas gracias. Espero que me ayudes y que cualquier sugerencia me vendrá muy bien para preparar la comparecencia en el Congreso. A ver si se liman tensiones y salen las cosas bien. Muchísimas gracias. Cómodo, bueno, lo dejamos. Hasta luego. Hasta luego. A ver, Ildefonso, ¿alguna pregunta más? No sé si había alguna pregunta más que estaban planteando. ¿Habéis colgado todo? Una pregunta más, Ana. Ah, no. Bueno. Puesto una. Pero, hay una de vacunas, sí, la puedo contestar. Claro. Sobre la vacuna blanca riesgo. Sobre la vacuna y la velocidad del balance riesgo-beneficio, ¿es razonable que la aplicación de una vacuna que no ha pasado las etapas en sus tiempos? No, hay que pasar todas las etapas. No, hubo un editorial del Science el otro día, si no me equivoco, y más personas lo han dicho, no podemos correr con esto, porque una cosa es correr con algo para una enfermedad que no tenga solución y puedes tener un medicamento que tenga dudas, pero oiga, es que si no se trata se muere, eso es una cosa. Y otra cosa son 7.000 millones de vacunas a 7.000 millones de personas sanas, por otro lado. Como haya un pequeño efecto secundario, vamos a causar muchos problemas. Por lo tanto, hay ninguna broma, requisitos máximos de seguridad en preparar una vacuna que se ha de dar a miles de millones de personas. Completamente de acuerdo, absolutamente, Ildefonso. Además, es que estamos todos como un poco todavía en shock, ¿no? Y vivimos, todavía estamos con esa sensación de bloqueados. Yo coincido y comparto contigo de que nos falta probablemente mucha madurez democrática seguramente para que toda esta gran crisis sanitaria, gran crisis de salud pública, se pueda abordar de otra manera. Lo hemos visto en algunos líderes europeos, o Merkel, por ejemplo, ¿no? Que habló claramente a sus ciudadanos sin ninguna tapujo, independientemente. No voy a ahora hacer un análisis de la gestión de los alemanes, ¿no? Pero que yo creo que realmente esto es una cuestión que nos lo tenemos que hacer ver todos. A mí me parece, como tú has dicho, que el papel, y no quiero mirarme el ombligo, pero que el papel de la enfermería en esta pandemia y en esta gran crisis ha sido esencial y fundamental. No solo por la asistencia sanitaria a los pacientes, a los familiares en general, sino que creo que de cara a qué viene después del huracán, y tú lo has dicho muy bien, es fundamental la intervención comunitaria, es fundamental que se pueda dotar a los sistemas sanitarios autonómicos, los demás profesionales, que sean capaces de llegar hasta el último rincón de las casas, ¿no? de las zonas, de los municipios, de los barrios. Y es verdad que los test son importantes y controlar, saber quién lo tiene, la trazabilidad, pero también es muy importante la intervención, el conocimiento que tiene la atención primaria de los barrios donde puede llegar hasta el último rincón. Yo lo he compartido esto con algunos colegas enfermeros, pero también con médicos de primaria, y de lo micro a lo macro, de lo pequeño a lo grande, como podemos, yo creo que abordar el segundo envite, si viene, o la segunda, y también ahora en el presente. Por tanto, en este sentido, las autoridades sanitarias, bien autonómicas como del gobierno de España, como tú decías, tienen que tomar buena nota de esta situación, porque lo primero, sin duda, es la salud y la vida, y para ello el sistema sanitario tiene que estar bien dotado y protegido, y por supuesto, y en paralelo, y muy importante, la economía, qué duda cabe, ¿no? No podemos, sino estos dos factores tienen que estar interrelacionados y lo están. Pero me parece que eso es una parte clave para el huracán que viene ahora, ¿no? Prepararnos, proteger a los sanitarios y esperar e intervenir. Muchas gracias, Ana. Y otra pregunta que es ¿por qué Suecia tiene esa forma diferente de hacer las cosas? Yo creo que en Suecia, en cierta forma, están arrepentidos porque es uno de los países que tiene las tasas más altas de mortalidad. Lo que pasa es que como todo se pone en números absolutos no se nota, pero sus vecinos nórdicos estaban preocupados porque mientras Noruega, Dinamarca y Finlandia tenían una tasa de mortalidad baja, ellos la tenían muy alta y tenían una tasa de incidencia muy alta. Es decir, que han hecho una forma de confinamiento
más laxa, que en su caso ya el confinamiento, quiero decir, ellos sus relaciones sociales, yo que he vivido allí, he trabajado, no son muy estrechas, quiero decir, no se ven mucho, las familias, los hijos de a los 18 años así ya no están en casa, por lo tanto ya no tienen relación, pero aún así tendrían que haber tomado unas medidas un poco más estrictas, a pesar de que no es una sociedad tan de abrazo como la nuestra y de tanta reunión, pero sí tendrían que haber tomado medidas porque han tenido una tasa de mortalidad que la podían haber evitado seguramente. Aunque esto es una carrera de fondo que habrá que verlo. Por cierto, ya que estamos en la universidad, yo siempre digo una cosa, debemos empezar por nosotros mismos. Lo de la calidad democrática, hemos visto que en los servicios sanitarios cuando se organizan y participan sale muy bien, se pueden organizar. En la universidad también falta calidad democrática. Yo creo que una comisión de buen gobierno y mirarnos a nosotros qué grado de democracia tenemos y qué grado de participación tenemos en las decisiones, en la rendición de cuentas, en la transparencia, no nos vendría mal. Está claro que hay que aprender de todo, ¿eh? Y de todo, la verdad que está muy bien. De una situación tan dura y difícil como hemos tenido, o que tenemos todavía, de su futuro, de su evolución, cuántas cosas se pueden sacar de conclusiones para la investigación y para la gestión y para tantas cosas. La verdad que así es. Yo estoy encantado con tu conferencia. La verdad es que me ha parecido una maravilla. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer compartir esta hora con vosotros. Mucho éxito con esta hora, Ana. Gracias, Carlos, por tus preguntas. Está muy bien. Gracias a todos. Adiós. Belén, ya puedes quitar la grabación. Salvador.